Bienvenido. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ahora, sin más preámbulos, entremos en la palabra del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a continuar la enseñanza, vamos a continuar la serie que iniciamos la vez anterior, reconociendo y manejando emociones negativas. La vez pasada hablamos de Caín y de Abel, y en el día de hoy vamos a estar hablando de Ananías y Zafiras. En esta sección estamos hablando todavía de celos y envidia y cómo reconocerlos, cómo manejarlos. Cada escenario tiene una forma diferente, así que si no has escuchado Caín y Abel, te recomiendo que vayas. En aquel caso, los celos y la envidia era por aceptación, y en el día de hoy vamos a estar hablando de Ananías y Zafiras en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 10. Vamos a leer la palabra. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías escuchó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque eres bueno y tus misericordias son para siempre. En esta hora vamos a estar enseñando tu palabra, y Espíritu Santo, pedimos dirección, pedimos sabiduría, pedimos visión, pedimos tu palabra, Señor, porque es solo tu palabra la que sana, restaura, liberta. Es tu palabra la que salva. Es tu palabra, Señor, lo que necesitamos. En esta hora te pedimos que nos uses conforme a tus misericordias y a la gracia que se extiende a nosotros en Cristo Jesús. Espíritu Santo, úsanos para ministrar en este día. Bendice la audiencia, Señor, con oídos abiertos para que puedan escuchar lo que vas a hablar en este día. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas con mentes claras para que puedan entender lo que les quieres transmitir en este día. Bendícelos con corazones receptivos para que tu palabra encuentre cabida en ellos y sea buen terreno, y la semilla crezca y dé fruto al 100 por 1, al 30 y al 60, conforme a tu voluntad para con nosotros. Antes que tu palabra fluya, te doy toda gloria, toda alabanza, toda adoración, porque es tuya. Nada soy, nada puedo, nada tengo. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi entrada, mi salida, acostar y levantarme, mis luchas, mis debilidades. Tú lo sabes todo, Dios, nada se esconde de ti. Y yo sé que te fallo, que te ofendo y que no soy digno ni merecedor, Señor, por este privilegio. Te pido perdón por mis ofensas y pecados, y te doy gracias porque sé que me vas a usar para la gloria de tu nombre, conforme a tus misericordias que nos alcanzan en nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Y aquí tenemos la historia de Ananías y Zafira.
Es una historia muy conocida. Acabamos de leer los versículos cuando Ananías y Zafira venden una propiedad. Después que tienen el dinero, ellos sustraen una porción de ese dinero y entonces llevan el resto del dinero a los pies de Pedro en este caso y le dicen que esa fue toda la cantidad. Entonces el Espíritu Santo les revela a Pedro que eso no es así, que ellos acaban de mentir. Y después que Pedro le da una explicación, ambos mueren. Y este, amado hermano, es otro caso donde la Biblia nos enseña las cosas que hacemos por envidia y por celos. En la enseñanza de apertura estuvimos hablando de cómo nuestras emociones necesitan un detonante para ellas reaccionar y que son los resultados, de hecho, los que van a incitar la clase de emoción que vamos a seguir. Y en este caso me gustaría compartir contigo la causa y el detonante para Ananías y Zafira, para que Ananías y Zafira hicieran estas cosas que acaban de hacer. En Hechos capítulo 4, versículo 36, leemos: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de la Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y este, amado hermano, es el detonante para Ananías y Zafira. Cuando Bernabé, o originalmente José, que es nada más y nada menos que Bernabé, él tiene una propiedad, él decide venderla y entregar la suma total para la iglesia, para que la iglesia la administrara, para que supieran a los necesitados, para que hicieran conforme el Espíritu Santo pusiera en sus corazones. Y es importante que mencionemos que esto provoca una reacción que Bernabé no está buscando. Bernabé está buscando agradar al Señor, está buscando hacer la voluntad del Señor. Esto fue lo que llegó al corazón de Bernabé. Bernabé vendió la propiedad y entonces el Espíritu Santo había puesto a entregar todo el dinero y eso es lo que hace. Pero ¿qué sucede cuando nosotros obedecemos lo que el Señor pone en nuestros corazones? Esto, querramos o no, amado hermano, nos va a poner en el lente de las otras personas. Las otras personas van a comenzar a hablar de lo que estamos haciendo para el Señor. El Señor se va a encargar de posicionarnos en un lugar correcto. Y eso fue lo que pasó con Bernabé. Cuando Bernabé hace esto, obviamente las personas comienzan a hablar con él. Él comienza a explicar lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y para glorificar al Señor. Ananías y Zafiras son parte del movimiento. Ellos están escuchando la situación. Y aquí nos lleva ahora al capítulo 5, donde comenzamos a ver la historia y vamos a ir versículo por versículo hasta cierta parte para ver cómo funciona esto. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Tenemos que entender, amado hermano, que la envidia y los celos nos pueden impulsar a hacer buenas obras. Hemos hablado de esto constantemente. ¿Cuáles son nuestras intenciones con las cosas que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo esto para glorificar al Señor, como fue el caso de Bernabé? ¿O estamos haciendo esto sencillamente porque queremos la atención, la posición, qué sé yo, la fama, la honra, lo que sea que viene acompañando esta obra que yo voy a estar haciendo? En mi caso personal sería: ¿por qué predico? ¿Predico para glorificar al Señor o predico para buscar fama? ¿Por qué me tomo el tiempo de sentarme y hacer estos estudios bíblicos? ¿Lo hago para glorificar al Señor y para que el pueblo de Dios sea bendecido? ¿O tengo algún motivo ulterior dentro de mí que me impulsa a hacerlo? Y esto es algo que debemos tener pendiente cuando hacemos estas obras, entre comillas, de caridad, cuando nos vamos a mover a hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que nos está impulsando? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es la intención escondida detrás de la acción que vamos a hacer? Sea predicar, sea enseñar, sea regalar, sea testificar, sea lo que sea que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra intención?
porque ese es el problema de Ananías y Zafira. El problema no fue que vendieron la propiedad, el problema era la intención escondida detrás. De hecho, Pablo nos habla en Filipenses que algunos predican a Cristo por envidia, por contienda, y aún así estamos hablando de predicar a Cristo. O sea, ¿por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo? Es algo importante. Poder identificar la raíz que nos está moviendo es importante, porque si no somos movidos por el Espíritu, si no somos movidos por glorificar al Señor, si no somos movidos por la intención correcta, entonces, amado hermano, es posible que estemos siendo movidos por alguna emoción negativa influenciada por nuestra naturaleza carnal, y es nuestra responsabilidad en comenzar a identificar estas cosas, o al menos orar para que Dios nos ayude a ver por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero vamos a continuar en la historia para que tú veas a los extremos que estamos dispuestos a llegar, movidos por celos y envidia. En el versículo 2 leemos: y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Llegamos al punto, amado hermano, de que mentimos para esconder la verdad de nuestras acciones. En este caso particular, Ananías estaba poniendo un acto público. Esto era una pretensión, esto era una falsedad. No había ningún problema si Ananías llegaba y le decía: Pedro, acabo de vender la propiedad y después de quedarme con una parte para mí, te acabo de traer todo esto. Aún así, él hubiese sido bendecido, aún así hubiese sido reconocido, pero el problema era que él estaba compitiendo, podemos decir, con Bernabé, que había vendido su propiedad y había traído todo el precio, y en celos y envidia es que él está haciendo esta acción, y por eso llega el punto de que ahora tiene que mentir para poder esconder la verdad de sus acciones. Y tenemos que entender esto, amado hermano, no importa qué cosa estemos haciendo, si tenemos que mentir para poder justificar lo que estamos haciendo, esto es un problema. Si no podemos decir la verdad del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, esto es problemático grandemente, y es nuestra responsabilidad prestar atención, porque la mentira es una acción intencional. Este hombre llega al altar, le miente al hombre de Dios ante la presencia del Espíritu Santo para esconder la verdad de sus acciones. Ananías, buscando la fama y el reconocimiento, estaba dispuesto a convertirse en un actor, en andar en una pretensión. Esto no es nada más y nada menos que hipocresía, y es probable que nosotros en el día de hoy cometamos el mismo error de Ananías, y tenemos que hacer una evaluación. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué enseñamos la palabra? ¿Por qué hacemos obras de caridad? ¿Por qué nos paramos en el altar y testificamos las grandezas que Dios está haciendo? Si todas estas cosas están siendo hechas como Bernabé para glorificar el nombre de Jesús, porque eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Gloria sea a Cristo Jesús y al Padre Celestial, que estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Pero si ese no es el caso, si estamos como Ananías, si estamos como Zafira, entonces, ojo, cuidado, atención, tenemos que comenzar a generar cambio, tenemos que comenzar a escudriñar nuestras intenciones, nuestras motivaciones, porque tenemos a un Ananías fingiendo, pretendiendo, mintiendo, detrás y escondido de una buena obra. Pero no queda ahí el verso. El verso dice: con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Y ahí tenemos esta palabra consentimiento, que están tratando de forzar dentro de las escuelas, que están tratando de forzar dentro de nuestra cultura. O si él consiente, si la persona consiente,
Pero tenemos que entender que el consentir desde la perspectiva bíblica no es solo estar de acuerdo, es tener una comprensión clara del asunto al punto de estar en acuerdo en el mismo espíritu, en la misma actitud, en la misma intención de la otra persona. Esto del consentimiento, para aquellos que no lo saben, es algo que están intentando las personas que practican la pedofilia, que ahora han llegado al extremo de cambiarle el nombre a esta situación. Y tomo la oportunidad que el versículo usa la palabra consentimiento para traer esto a tu atención. Padre, si tienes hijos menores, siéntate y hablas con ellos con estos de consentimiento y ayúdales a entender que antes de consentir, ellos tienen que tener una comprensión clara del asunto, que ellos están a punto de entrar en acuerdo y estar totalmente de acuerdo con la actitud y el espíritu de lo que le están sugiriendo, porque lo que estas personas quieren decir es que ellos como adultos se pueden acercar a nuestros menores, y si nuestros menores consienten, eso le da el derecho a ellos de descargar toda su perversidad en nuestros hijos, y eso es una obra del mismo infierno, amado hermano. Y aquí tenemos la palabra consentimiento. Zafira, ella consintió con Ananías, ella entendía lo que se estaba haciendo, ella tenía una comprensión clara de que ellos estaban mintiendo, ella entendía, y aquí es donde viene el gran problema, de que ellos estaban haciendo una cosa y estaban diciendo que estaban haciendo otra, y estaba totalmente de acuerdo con eso. Y tenemos que tener esto en claro cuando hablamos de consentimiento. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Es importante, lo primero que Pedro hace es que le pregunta a Ananías, ¿por qué no guardaste tu corazón? La Biblia es clara y nos hace responsable, amado hermano, de guardar nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emanan los asuntos de la vida, decía el proverbista. Y aquí tenemos a un Ananías que no había guardado su corazón. Aquí tenemos un Ananías que había dejado su corazón abierto, y Satanás tomó ventaja de estas cosas y llenó su corazón con celo, envidia y mentiras. Amado hermano, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Hace cuánto no hacemos una introspección de cómo se encuentra nuestro corazón? Hace tiempo atrás hicimos una enseñanza y hablábamos de cómo identificar el estado de nuestro corazón. Jesús enseñaba, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a prestarle atención a las cosas que estamos hablando, porque esas son las cosas que están en nuestro corazón, amado hermano. Pero Pedro llega más lejos y le dice: le mentiste al Espíritu Santo. Amado hermano, le mentimos a Dios cuando intentamos hacer creer que hacemos tal o cual cosa por tal o cual intención, ignorando o escondiendo nuestras verdaderas motivaciones. Estamos intentando de mentirles al Dios al que le servimos cuando practicamos esto. Si predicamos por envidia, estamos intentando mentir a Dios. Si yo enseño por celos, por contiendas, estoy esforzándome por mentirle a Dios, y sabemos, amado hermano, que eso es imposible. Sabemos que Dios lo sabe todo, sabemos que Dios ve todo, sabemos que Dios, antes de que la palabra salga de mi boca, ya Él la conoce. Así que tenemos que entender, amado hermano, lo que estamos haciendo. Entonces Pedro continúa y le dice: y te quedaste con una parte del dinero. Y aquí es donde comienza la parte triste de esta historia a ser manifiesta. La verdad queda expuesta. El gato sale del sombrero. Todo lo oculto siempre sale a la luz. Cuando llega el momento en que Dios tiene que intervenir, en que Dios tiene que usar, como en este caso a Pedro, en discernimiento, Dios va a revelar las intenciones de nuestro corazón. Dios va a revelar la verdad de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y va a llamar nuestras acciones por su verdadero nombre. Estas son las consecuencias de intentar de operar en celos y envidias, de pretender que estamos haciendo una cosa cuando en verdad estamos haciendo otra, cuando decimos que estamos haciendo esto para glorificar al Señor, cuando verdaderamente estamos tratando de buscar reconocimiento, de buscar fama, gloria, posición,
estatus, lo que sea que estemos buscando, cuando estemos haciendo estas cosas, cuando en silencio estamos compitiendo con el hermano o la hermana tal dentro de la congregación, porque ellos están obrando para la gloria del Señor, como en este caso Bernabé vende la propiedad, da el dinero, y Ananías y Zafira se levantan a hacer lo mismo de la manera que lo están haciendo. Tenemos que entender que la verdad siempre va a salir a la luz, que la oscuridad va a ser disipada y las cosas van a ser expuestas tal como son. Y Pedro continúa: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Voy a leer eso de nuevo. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y esto, amado hermano, pone la responsabilidad sobre Ananías. Pueblo de Dios que me escucha, tenemos que entender que somos responsables de nuestras decisiones. No podemos ir izquierda y derecha siendo responsables a las otras personas por las consecuencias de las decisiones que estamos tomando. Lo vimos con Caín y Abel y lo estamos volviendo a ver con Ananías y Zafira. Y en ambas ocasiones está explícito en la historia bíblica, está explícito en el texto que estamos leyendo. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. La decisión de hacer tal o cual cosa que estamos haciendo para el Señor es nuestra. La decisión de predicar es mía. La decisión de enseñar la Biblia es mía. La decisión de hacer obras de caridad es mía. La decisión de testificar es mía. La decisión de evangelizar es mía. La decisión de sea lo que sea que estoy haciendo para el Señor o en el nombre del Señor es mía. Y yo soy responsable de esa decisión. Yo soy responsable de las razones por las que estoy haciendo eso. Yo soy responsable de mi verdadera intención en la acción. Pero todavía va más lejos. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Esto, amado hermano, esta pregunta no es una pregunta condenatoria. Esta pregunta es una variante de la que Dios le pregunta a Adán en el huerto del Edén: Adán, ¿dónde estás? Esto es una pregunta diseñada para crear introspección. Y vamos a tomar la oportunidad en el día de hoy y vamos a ponernos nosotros en esa posición. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Vamos a hacer una introspección en el día de hoy. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Vamos a ser honestos. En este punto, amado hermano, no les recomiendo que se mienta, no les recomiendo que se engañe, no les recomiendo que endulce los resultados. Les recomiendo que sea honesto. Les recomiendo, hermana, que sea honesta. Porque en este punto de la historia es importante que esto está pasando justamente antes de las consecuencias. Lo que significa que todavía en este punto tenemos tiempo. Que todavía en este punto el martillo no ha bajado. Y todavía en este punto tenemos el tiempo de hacer una introspección y salir a la luz admirable, arrepentirnos de nuestra maldad y darle un giro a la página y volver a iniciar. Pero si nos engañamos en este punto, si decidimos no hacer una introspección, si decidimos continuar esta falsa que estamos haciendo, escondido detrás de una predicación, de un ministerio, de obras de caridad, de un título, de lo que sea que nos estemos escondiendo para mantener nuestra pretensión, es importante que sepas que las consecuencias vienen en camino. Y sabemos, aun cuando vamos al huerto del Edén, sabemos que cuando Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Aun cuando Adán sale, y es cierto que sufre parte de las consecuencias, Dios provee los medios para que Adán continúe viviendo. Y hoy nosotros nos beneficiamos de que Adán salió ante la presencia de Dios y Dios determinó la manera en que iba a redimir al hombre y somos salvos en Cristo Jesús. Si salimos ante la luz admirable, si salimos al encuentro donde Dios nos está llamando, aun cuando suframos daño vamos a ser bendecidos. Aun cuando nuestras acciones vengan con unas consecuencias, Dios va a hacer algo a favor nuestro. Pero si esperamos a lo que sigue, entonces va a ser demasiado tarde. Mira lo que Pedro le dice:
No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Aun cuando podamos engañar a nuestros hermanos y hermanas, Dios no puede ser burlado. Es muy probable de que todos estuvieran impresionados con lo que Ananías y Zafira habían hecho, porque no es fácil vender la propiedad y traer el dinero a la iglesia. No es fácil hacer las cosas que hacemos para el Señor. Y ante los ojos de los demás, Ananías y Zafira estaban en una buena posición. Sin embargo, Dios no puede ser burlado. En su acto de hipocresía, no pudieron engañar a Dios. Y lo mismo es para nosotros. Si después de hacer una introspección decidimos seguir con esta falacia a la que estamos llamando obras de caridad, predicación o lo que sea que estemos haciendo, sin hacer los cambios que tenemos que hacer, es importante que entendamos que Dios no puede ser burlado. Aquí es donde viene la parte triste. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Amado hermano, las consecuencias siempre serán manifiestas después de que la verdad sea presentada ante nuestros ojos y alcance nuestros oídos. En este caso particular, fue un caso de muerte física, pero podría ser la muerte de una relación, de un ministerio, de una función, el final de lo que sea que estemos ejerciendo. La pregunta es, amado hermano, ¿vale la pena? ¿Vale la pena hacer tal o cual cosa en un intento de impresionar a nuestros hermanos mientras lo hacemos por las intenciones equivocadas? La pregunta es, ¿valdrá la pena? Porque al final va a caer al suelo y va a morir. Al final las consecuencias, amado hermano, van a ser públicas y no en privado. Vamos a lo que sigue. Dice, todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Exposición pública. Vamos a ser expuestos ante los ojos de las mismas personas que estamos intentando impresionar. Vamos a ser expuestos ante aquellos que estamos intentando engañar. Y Dios nos va a utilizar como un ejemplo para el resto de la congregación. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? En la parte final de la historia, del verso 6 al 10, leemos el mismo proceso. Voy a leerlo, pero realmente no vamos a profundizar en ello. Dice, después los muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Y aquí vemos donde se empieza a repetir el proceso. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Ella contesta, sí, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Y aquí estamos viendo que no importa quién practique esta práctica, la manera en la que Dios la va a trabajar va a ser la misma y los resultados al final van a ser los mismos. Así que la pregunta en el día de hoy es, ¿cómo manejamos la envidia y los celos en una circunstancia como esta? Recordemos que toda esta historia es el producto de que Bernabé vende su propiedad y entonces Ananías y Zafira, en un intento de tener los mismos resultados, hacen lo mismo. Lo primero que debemos hacer es, vamos a cuestionar la razón o el por qué estoy haciendo o estoy a punto de hacer tal o cual cosa. ¿Realmente esto que voy a hacer, lo voy a hacer para glorificar al Señor? ¿O lo voy a hacer porque quiero los resultados que la hermana o la hermana han tenido mientras lo hacen? Segundo, vamos a hacer una introspección del estado de nuestro corazón. Vamos a ser honestos en la condición de mi corazón. Si siento celos, envidias, iras, enojos, lo que sea que estoy sintiendo, vamos a ser honestos con eso. Porque todavía en este punto estamos a tiempo para generar cambios y poder hacer lo que es correcto y no sufrir las consecuencias.
Vamos a tomar responsabilidad de mis decisiones, lo que me lleva al mismo tiempo a tomar responsabilidad de mis acciones. Bernabé no era responsable de lo que hicieron Ananías y Zafiras. La debilidad de Ananías y Zafira los llevó a ser movidos por la envidia, por los celos y hacer las cosas que hicieron. Volvemos por no cuestionar la razón, por no hacer una introspección. Ellos se ejecutaron de esa forma. Ahora vamos a tomar responsabilidad de las cosas que decidimos. Vamos a tomar responsabilidad de las cosas que hacemos. Lo que nos lleva al próximo punto, que es un poco más difícil, es vamos a aceptar las consecuencias de mis decisiones y acciones. Si ejecutamos mal, entonces vamos a recibir un mal resultado. Y esto lo vimos en el caso de Caín y Abel. Caín, con mala preparación y pésima ejecución, quería los mismos resultados que Abel. Y no quería tomar responsabilidad de sus decisiones y acciones. Y entonces, ¿qué hizo? Mató a Abel. Porque según Caín, llegó a pensar que si Abel no hubiese estado, probablemente su ofrenda hubiese sido acepta, lo que no era cierto. Y aquí estamos en lo mismo. Tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Y por último, arrepentimiento. Y no nos referimos a la culpa. No nos referimos a las lágrimas cuando somos sorprendidos en este acto. No estoy hablando de ese perdón, no lo vuelvo a hacer, cuando nuestro acto es expuesto públicamente, cuando nuestra hipocresía es manifiesta, cuando la liebre sale del sombrero, cuando el gato sale de la bolsa. No estoy hablando de esa clase de emoción, no estoy hablando de remordimiento, no estoy hablando de culpa, tampoco estoy hablando de la confesión por ser sorprendidos en tal o cual cosa. Es importante que entendamos que verdadero arrepentimiento es cuando no solamente aceptamos que estamos y lo hicimos mal, es cuando iniciamos nuestra jornada a darle la espalda a lo que sea que cometimos caminando en la dirección opuesta. Verdadero arrepentimiento es un giro de 180 grados que nos lleva en la dirección opuesta a lo que estamos practicando. Significa, amado hermano, que si yo estoy haciendo tal o cual cosa por envidia al hermano o a la hermana tal, entonces cuando me arrepiento voy a hacer un giro de 180 grados en la dirección contraria, para no continuar practicando esto que estoy haciendo, movido por mi envidia, por mis celos. Y esta es la manera en que la historia en el día de hoy nos enseña cómo manejar la envidia y los celos por el éxito de las buenas obras de nuestros hermanos. Y con esto, amado hermano, llegamos al final en la enseñanza para el día de hoy. Espero que haya bendecido tu vida. Espero que tengamos un mejor entendimiento de cómo manejar los celos y la envidia en este punto y sus consecuencias. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.